último jueves de mes, el abogado responde en Onda Cero desde esta emisora que convive en el centro financiero con uno de los más prestigiosos bufetes de la zona, como es Cobo Serrano. Desde estas oficinas hoy recibimos a Elena Aguirre Gutiérrez. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Marcos. Y tema de absoluta actualidad el que nos traes hoy hasta nuestra antena, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, o lo que es lo mismo, la que conocemos como farragosa Ley del Solo Sí. Sí, vamos a ver si hoy podemos saber qué ha pasado con ella, por qué se ha dado alas a los delincuentes sexuales y, bueno, dónde está el error y que cada uno saque sus propias conclusiones, porque tras más de un año de trámites, esta Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que entró en vigor el pasado 7 de octubre, no hace más que generar polémica tras polémica, incluso por la alarma de su aplicación, que bueno, ha permitido que no pocos delincuentes se salgan con la suya y estén de nuevo en la calle. Así que, abogada, yo creo que la ley nació con otras ideas distintas a lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál fue el objeto inicial de esta ley? Pues, Marcos, se trata de una norma compleja porque cambia de forma radical el paradigma por el que se juzgan los delitos sexuales en nuestro país. Es una ley cuya iniciativa partía del Ministerio de Igualdad y cuya vocación inicial era proteger a las mujeres. Pero sí es cierto que esta ley se ha desbaratado en la aplicación real y efectiva tras su entrada en vigor, perdiendo totalmente los objetivos que inicialmente la llevaron a cabo. Y para situar a los oyentes desde un punto de vista jurídico y lo más gráfico posible, ¿qué cambios implica esta ley exactamente? Pues el nombre popular con el que se conoce a la ley ya nos adelanta el contenido de la misma. La ley Solo Sí es Sí hace referencia al más importante y también al más polémico de los postulados de esta ley, el consentimiento antes de cualquier interacción sexual. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de las personas. Esto es lo que expone el texto legal. Así, las conductas sexuales sin consentimiento se considerarán agresiones sexuales y se castigarán con diferentes penas dependiendo de la circunstancia y los agravantes del caso. Esto supone que en una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse, ya que, por ejemplo, su pasividad podrá estar condicionada por una intimidación ambiental o por la ingesta de alcohol u otras sustancias. Además del consentimiento, la ley elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, introduce el agravante por sumisión química, penaliza la violencia sexual digital, el acoso callejero pasa a ser penado como un delito leve y se establecen ayudas a las víctimas de agresiones sexuales, así como la obligatoriedad de la educación sexual en todas las etapas educativas, así como en las carreras universitarias vinculadas a la docencia, el ámbito sanitario y el judicial. Y ha indicado que se elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Quizá aquí está el quid de la cuestión. ¿Puede aclararnos esta distinción y cómo se ha plasmado en la actual ley? Pues aquí radica el germen de la polémica más conocida en la aplicación de esta ley. Pero vamos a situarnos, ¿vale? Antes, en el artículo 181.1 del Código Penal, se establecía que el que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realizara actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual será castigado como responsable de abuso sexual con la pena de prisión de 1 a 3 años. Además, si existía acceso carnal por vía vaginal, anal u vocal, se incrementaba esta pena, la pena de prisión sería de 4 a 10 años. Ahora desaparece lo que llamamos abuso sexual como categoría penal y solo queda el de agresión sexual, que antes solo se aplicaba cuando se podía demostrar violencia o intimidación a la víctima por parte del agresor. Por lo que ahora todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona son consideradas agresiones sexuales. Esto es, se funden ambos tipos en un único tipo delictivo. Antes de la reforma, la norma penal castigaba la pena de prisión de 1 a 5 años al que atentara contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación. Anteriormente esto era la agresión sexual. Pero ahora, con la ley del Solo Sí es Sí, el mencionado artículo 178 sufre una modificación integral y en su apartado primera castiga este delito con la pena de prisión de 1 a 4 años el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, lo que antes llamábamos abuso sexual. Instaura también un apartado segundo en el que establece las penas para la agresión sexual con actos de contenido sexual empleando violencia o intimidación y, por último, el acceso carnal por vía vaginal, anal u vocal. La antigua regulación establecía una pena de 6 a 12 años y la reforma apuesta por rebajar la mínima
la mínima pena, es decir, de 4 a 12. Pasamos de 6 a 12 y ahora tenemos de 4 a 12. Bueno, y en el entorno jurídico de los abogados ya sabemos la polémica que ha suscitado esta ley. ¿Qué puede indicarnos? ¿Qué se comentan? No sé, qué analizan y qué reflexionan los profesionales de su gremio? Pues la ley del solo sí es sí del Ministerio de Igualdad no solo ha vuelto a lograr el enfrentamiento entre los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero más allá de todo esto, y desde un punto de vista estrictamente jurídico, la ley tiene carencias importantes, que es por lo que han suscitado la polémica en su aplicación. Marcos, prueba de ello es que ya en la propia redacción de la ley, los 21 magistrados del Consejo General del Poder Judicial, el que es el órgano de gobierno de la justicia española, aprobaron en el año 2021 por unanimidad un informe que cuestionaba aspectos claves de esta ley, es decir, con carácter previo a su entrada en vigor ya era cuestionada por el Poder Judicial. Y no en el contexto que se está indicando, sino que los jueces consideraron que jurídicamente podría verse en peligro el principio de presunción de inocencia. La ley, al definir que es consentimiento en lugar de que él no lo es, obliga al acusado a demostrar que la víctima le dio el sí antes del encuentro sexual, y esto obviamente hace una inversión del principio de presunción de inocencia, es decir, el presunción de inocencia es toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con esta ley se invierte ese principio, pero es que es más. Y luego seguramente es la más conocida por todos, la polémica más conocida por todo. Y es que la refundición de las conductas de abuso y agresión sexual de las que hablábamos en párrafos anteriores, en la pregunta anterior, ha generado, sin embargo, que algunos de estos condenados por delitos contra la libertad sexual hayan conseguido rebajar automáticamente sus penas al aplicarse la nueva ley, e incluso algunos han conseguido la excarcelación. Esto se debe a que el rango de penas es ahora más amplio, pero los mínimos son más bajos en algunos supuestos, lo que ha sido aprovechado obviamente por los juristas, tanto de oficio como los abogados con algunos de sus condenados, a intentar esa rebaja. Y es que recordemos que los condenados tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si ésta les resulta más favorable. El cambio en el régimen jurídico en esta ley no incluye una disposición transitoria. O sea, la ley no incluye una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, es decir, una especie de reglas que establezcan cómo es de aplicación el paso, la transición de un código penal a otro, con las reformas que esta ley introdujo. Y por ende es de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.2 del Código Penal, y que recoge el principio constitucional promulgado en el artículo 9.3 de la Constitución española, que establece que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Sí, vamos a poner un ejemplo porque es difícil entenderlo, sí. Esto es un caso verídico, Marcos, ¿vale? En abril del 2011, un hombre con trastorno mental amenaza con un cuchillo a su prima y le obliga a mantener relaciones sexuales. El año siguiente, en 2012, la Audiencia Provincial de Madrid le condena por un delito de agresión sexual con penetración, con el agravante de uso de armas, ¿vale? Con violencia. Para ello, el Código Penal anterior preveía la pena de prisión de 12 a 15 años. En concreto, el tribunal optó por imponer la pena de 12 años, que era la mínima en esa horquilla, porque tuvo en cuenta la enfermedad mental de este señor. Sí. Pues bien, la norma penal vigente para estos mismos hechos prevé unas penas de 7 a 15 años de prisión, es decir, lo que antes era de 12 a 15, ahora sufre una rebaja en sus tipos mínimos y lo incluye como de 7 a 15. Ahora el tribunal, de oficio, revisa esa sentencia bajo la necesidad de aplicar esta norma que os decía, la norma más favorable al reo, el principio constitucional, y ha decidido rebajar de 12 años, que inicialmente había impuesto en su sentencia, a 9 años la pena de prisión de este señor. Mediante auto, esta sala explica que la pena impuesta en su momento lo era en su mitad inferior, y con las penas actuales, la pena de 12 años estaba en la mitad superior de la horquilla, por lo que procede la revisión de la sentencia, que debería imponerse en su mitad inferior, y por ello le rebaja la pena a 9 años. Pues así están las cosas y así funciona esta ley. Y yo lo que me pregunto, ¿no tiene capacidad el Poder Judicial para darle una vuelta cuanto antes? ¿No tiene nada que decir? ¿No pudo manifestarse contra esta chapuza manifiesta? Pues como bien decía antes, ya hubo un acuerdo aprobado por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial, que obviamente el Poder Legislativo no tuvo en cuenta a la hora de la redacción de esta ley. Pero es que el Poder Judicial, Marcos, nada puede decir, porque dicho poder solo está para aplicar las leyes y juzgar y hacer ejecutado lo juzgado. Es verdad que la Sala de lo Penal, la Sala Segunda del Supremo, puede reunirse en un pleno para hacer un acuerdo no jurisdiccional,
pero no es vinculante, aunque pueda marcar unas pautas de aplicación de esta nueva legislación. Y la Fiscalía General del Estado podría emitir una circular para decirles a todos los fiscales en qué sentido deberían aplicar la nueva norma, pero es que la norma es la que es. Y el contenido actual que la ley tiene, no hay nadie ni nada que pueda impedir esta aplicación del principio constitucional, que es la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y por ende, su aplicación al contrario, es decir, la aplicación retroactiva de las leyes más benignas o favorables para el condenado. Y bueno, una pregunta que yo creo que se hace toda la sociedad manchega, y sabiendo ya que se ha reconocido el error y que a esto hay que darle una vuelta, ¿por qué tanto tiempo, tan arduos son los trámites para poder revocar una ley como esta, que tanta polémica y tan fácil lo está poniendo a todos los delincuentes sexuales? Obviamente sería, yo creo que reconocer un error en la redacción de esta ley. Los trámites serían simplemente retrotraer y que el Poder Legislativo pudiera modificar este tipo de carencias que esta ley tiene. Entonces, no, pero entiendo que esto son cuestiones políticas. Claro, más que jurídicas. Más que jurídicas y técnicas. Pues tema interesante y de máxima actualidad. Elena Aguirre Gutiérrez, abogada de Cobo Serrano, muchas gracias hoy por aclararnos un poco qué hay detrás de la ley del sí es sí. Gracias. Nada, Marcos, gracias.